Corintios, Gálatas y Efesios. Efesios capítulo 1. Gloria al Señor. Y del capítulo 1 vamos a estar leyendo el verso 9. Y dice así la palabra del Señor. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cerramos los ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por darnos el privilegio en esta noche de poder estar delante de ti, Señor, para hacer un culto a tu nombre. Hemos venido, como siempre, en nuestro corazón, dispuestos, Señor, a cantar, a adorar, a orar y a oír tu palabra. Rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestras mentes, se abra nuestro sentido y podamos entender y comprender, Señor, con todos los santos tu perfecta voluntad. Sea tu Espíritu Santo inundando nuestro ser y dirigiéndonos en todo. Padre bueno, que el poder de tu Espíritu esté en operación en nuestras vidas y en esta noche tomes el dominio y el control de todo. Sea reprendida toda operación de las tinieblas, de la maldad, en el nombre de Jesús. Toda turbación del corazón, de la mente, sea deshecha en el nombre de Jesucristo. Y el poder de tu Espíritu tome el dominio y el control de todo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo, él dice algo muy importante cuando dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Porque la voluntad de Dios es un misterio, es un misterio. ¿Quién sabe lo que Él tiene planificado hacer? ¿Quién puede ver hacia adelante las cosas que han de venir? ¿Quién las puede ver? ¿Quién las puede percibir? Si Dios no las revela, no hay hombre que pueda percibir cuál es la voluntad de Dios, la mente de Dios. ¿Qué es lo que tiene pensado hacer? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es el propósito de su voluntad? ¿Por qué ocurren las cosas así, de una manera o de la otra? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, todas esas cosas de lo que ha de venir es un misterio, es un misterio. Es decir, es un secreto divino que el hombre no lo puede entender, no lo puede saber, a no ser que Dios se lo revele. Por eso los judíos no podían entender cómo es que el Espíritu Santo haya caído sobre unos gentiles cuando Pedro fue llamado por Cornelio y él fue, y hablando del Señor Jesús, estaban reunidos gentiles y de repente el Espíritu Santo cayó sobre de ellos y los judíos que estaban con Pedro no se podían explicar cómo puede ser que el Espíritu Santo haya caído sobre gentiles, sobre gente que no es el pueblo de Dios. Entonces es como que esa cosa salía fuera de la razón de los hombres, pero estaban dentro de los decretos divinos de la voluntad de Dios. Por eso, ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿Quién podrá entenderla? Los misterios, porque si Dios no los revela, el hombre no puede entender, no puede percibir. Es algo muy elevado que si no viene la revelación del Señor no se puede comprender el misterio de su voluntad. Porque Dios ve lo que el hombre no ve. El hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, el presente.
el hoy. Sin embargo, Dios ve el mañana, el pasado mañana, el futuro, lo que va a venir. Quiere decir que en la visión de Dios, Él ve, pero a lo profundo de las cosas que han de suceder. Por eso nosotros los hombres hay cosas que no entendemos, no comprendemos. Llegamos a decir, como dijo el profeta Ezequiel, cuando le preguntó el Señor: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: no sé, Señor, tú lo sabes. Porque estaba en el secreto de Dios. Se puede especular, es como la venida del Señor. ¿Cuántos han especulado antes de este tiempo poniendo fecha? En tal fecha viene Cristo, en tal fecha es esto. Aún el año 2000, cuando aún no había llegado, todo pensaba, la mayoría, el año 2000, el fin del mundo, en el 2000 viene Cristo, en un montón de fechas y de cosas que los hombres, ellos calcularon, hicieron cálculo, pusieron fecha y finalizó fallando. Toda la fecha que pusieron, porque ese es un misterio. Está en la voluntad de Dios. ¿Quién sabe cuándo será el año, el mes, la semana, el día, la hora en que vendrá el Señor? ¿Quién lo sabe? Está en el secreto de Dios. Ni siquiera dice que los ángeles saben el tiempo de su venida. Está ni el Hijo de Dios. Está en Dios. Es un misterio. Ahora el apóstol Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces él revela la buena voluntad de Dios para con todos los hombres, revela lo que es la salvación de Dios para el gentil, cómo es que el judío, siendo de la verdadera oliva, el judío fue quebrado y un olivo silvestre, el gentil, fue cortado y fue encajado, metido en el buen olivo. Y cómo es que esa rama que era de un olivo silvestre, de repente empieza a recibir la savia verdadera para producir. Entonces hay un misterio en todo eso. ¿Cómo es que uno es cortado y otro es injertado? ¿Por qué? Hay un misterio que está solo en la voluntad de Dios, que si Él no la revela, nadie lo puede saber. Nadie lo puede saber. Nosotros miramos los primeros cristianos y eran perseguidos. Aún uno de los apóstoles fue muerto apenas se comenzó el evangelio, fue muerto a espada. Fueron prendidos, fueron encarcelados, fueron azotados. Entonces, ¿quién iba a entender que ese era el camino por el cual tenía que expandirse el evangelio? ¿Quién iba a entender que la persecución, que parecía, hermano, algo malo, algo muy horrible, por cuanto fueron esparcidos los cristianos, era la forma y la manera de que el evangelio se expanda hacia todo lado? ¿Quién lo iba a entender? Para nosotros, estudiamos, miramos, no puede ser. Sin embargo, estaba dentro de la voluntad de Dios ese suceso. Quiere decir que hay sucesos que el hombre no entiende, pero que están dentro de la voluntad de Dios. Están dentro del propósito de Dios. Están dentro del misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Nosotros hemos estado viendo cómo es que el Señor decía que el padre al hijo que ama se apresura a corregirlo. Y vimos que la verdad es que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, porque ¿a quién le gusta pasar por esa disciplina? ¿A quién le gusta ser cortado, que se le corten cosas? Sin embargo, el labrador, que es el padre, él sabe las cosas que tiene que cortar, entonces corta, saca, duele, produce dolor. Entonces parecería ser como algo malo, lo que me sacaron, lo que me quitaron, lo que me cortaron, parecería ser que es algo malo. Sin embargo, tiene un propósito y un fin de Dios para el crecimiento de ese pámpano.
Entonces el Señor lo poda para que lleve más fruto todavía. Entonces parecería ser que causarle dolor va a hacer que produzca más fruto todavía, sí, porque en la causa del cortarle lo que son los vicios de la planta va a llevar que tenga más fuerza para poder llevar más fruto. Es como el oro. El oro, para que sea un oro más refinado, tiene que ser puesto en el crisol, en la hornaza, donde se le pone fuego y el oro, que es una cosa firme, una cosa sólida, por causa del fuego, se empieza a derretir y de repente se hace líquido. Y cuando se le va el calor, vuelve a ser sólido de nuevo, pero no es el mismo. Es como lo que hemos creído y hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Murió lo que éramos, pero lo que salió no es el mismo que murió. Lo que salió una nueva creación, un hombre nuevo que ama a Dios, que quiere servir a Dios, que quiere hacer la obra de Dios, alguien que su corazón está inclinado hacia el Señor, es decir, algo nuevo, no es el mismo que murió. Entonces el oro, cuando entra en el crisol, entra una cosa, entra sólido. ¿Y qué es lo que hace el fuego? Lo derrite. Entonces hay situaciones y circunstancias que parece que al hombre lo derrite, lo hace pedazo, pero después que pasa esa cuestión, esa disciplina, después que pasa, entonces después da fruto apacible, es decir, se produce, se ve otra cosa, que el dolor produjo algo bueno. Por eso es que Pablo, él decía, me gozo, dice, en las tribulaciones. ¿Y por qué se gozaba en las tribulaciones? Porque la tribulación le producía algo bueno. Es doloroso, duele, pero eso luego produce algo bueno en la vida del creyente. La tribulación produce paciencia. Entonces sale algo bueno de aquello que parece malo, pero que está establecido en el secreto de Dios, en el misterio de su voluntad que ocurra para un perfeccionamiento. De Cristo dice, y por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia y luego dice que fue perfeccionado por padecimiento. Quiere decir que el padecimiento produjo perfeccionamiento. Entonces uno cuando pasa por esa situación no lo puede entender, no lo puede ver. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué siempre me pasa a mí? Y siempre es conmigo. Y siempre un montón de cosas que se le vienen en la cabeza. Porque uno no puede ver en la visión espiritual el propósito de la situación por la cual estamos pasando. Tiene un propósito, tiene un fin. Por eso Pablo, él dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, un misterio, es decir, es un acto divino de Dios, un misterio que no se puede entender, que luego cuando es revelado pasa a ser una verdad revelada de parte de Dios a los que son suyos. El misterio de su voluntad, es decir, la voluntad de Dios de decidir y ordenar algo que nosotros no podemos entender. No podemos, no sabemos. Uno quizás si quiere o tiene en su corazón la duda o querer saber qué va a ser el día de mañana, quizás Dios pueda revelarle lo que pueda pasar adelante, pero lo que va a suceder ya está determinado dentro del misterio de la voluntad de Dios. Yo pensaba y yo decía, ¿qué ocurre si yo me retrotraigo hacia el pasado y en el pasado cuando entré en el Evangelio, pido el libro mío, el libro y donde están escritos todos los sucesos de mi vida y empiezo a mirar y empiezo a mirar y empiezo a mirar qué es lo que me va a pasar en el término hasta que vuele al cielo con el Señor. Entonces yo miraría y miraría y miraría y miraría y me asombraría. Pero ¿quién sabe lo que vendrá mañana? ¿Usted sabe lo que va a ser mañana? ¿Sabe si mañana se va a poder despertar? ¿Sabe si va a poder decir gloria a Dios? Nadie sabe el día de mañana, excepto Dios. Dios conoce el ayer, el presente y el futuro. Sabe lo que va a venir hacia adelante, lo que vendrá después. Y ya lo declara de antemano.
En la Escritura, en la palabra de Dios, dice así, que dice, vendrá un tiempo en que los lugares que son de verdor, dice, serán hechos desiertos, y los lugares desiertos se volverán en verdor. Y usted lo ve en la actualidad, ¿cómo puede ser que llueva donde nunca llovió? ¿Cómo puede ser que haya inundación en el desierto? ¿Cómo puede ser? Bueno, porque lo que ya predijo el Señor de antemano va avanzando y se va cumpliendo la voluntad de Dios. Nada más que al no poder percibir los hombres lo espiritual, ellos no pueden entender el designio de la voluntad de Dios para con las cosas que han de venir. Ellos piensan, estipulan, dicen, no, el mundo se va a acabar por una bomba nuclear, la guerra nuclear, todo estiman y dicen. Sin embargo, nosotros lo que hemos creído, creemos lo que dice la Biblia. Que Cristo vendrá, buscará a su pueblo, que luego Cristo vendrá a reinar en la tierra, no va a venir a reinar en una tierra destruida. Quiere decir que lo que los hombres miran y observan y estiman no va a ser así. Las cosas van a ser acorde al misterio de la voluntad de Dios, de lo que tiene que ocurrir en la tierra. Lo que va a pasar conforme a la voluntad del Señor. Lo que Él de antemano, en este secreto divino, Él decidió y ordenó que sucediera. No va a pasar nada que el Señor no haya ordenado que sea. Por eso dice, dándonos. Ahora, mire lo que dice, dándonos a conocer. ¿Sabe lo que es? Que Dios nos dé a conocer su voluntad, lo que va a hacer. Que Dios nos dé a conocer a su pueblo las cosas ocultas que están cegadas para los hombres, que ellos no pueden ver, no la pueden percibir. ¿Sabe lo que es? Que Dios venga en su palabra y nos vaya declarando las cosas que han de venir y nos muestre y nos ilumine y a lo que hemos creído nos dé seguridad. ¿Sabe lo que es eso? Porque hay cosas que ya están escritas así. Aunque usted la quiera cambiar, no la va a poder cambiar. La quiera torcer, no la va a poder torcer. Va a ocurrir como el Señor ha estimado que sea de esa manera. Por eso nosotros vemos al salmista en el Salmo 139, verso 116, él dice lo siguiente, dice así, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una sola de ellas. ¿Dónde estaba escrito? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Primero estaba escrito y después se lo formó. Entonces quiere decir que hay cosas que en el libro de Dios está hecho que acontezca y que debe de suceder. Cosas que van a perfeccionar a los santos, cosas que van a fortalecer a los debilitados, cosas que a los que son suyos lo va a hacer más fuerte todavía. Parecería ser como que la prueba que tengo que pasar, pero usted no se da cuenta porque no puede más ver más allá que esa prueba donde usted está pasando lo va a hacer más fuerte a causa de la obra que tiene que hacer para adelante. La Biblia habla de las cosas que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, miramos hacia adelante y ¿qué vemos nosotros? Nada, vemos el hoy. ¿Quién puede ver el mañana? Nada. ¿Quién lo conoce? Nadie, solamente Dios. Sin embargo, hay cosas que Dios preparó de antemano, que ya están escritas para nosotros, que sucedan y que nosotros vamos a llevarla a cabo. Y usted no sabe lo que va a hacer hacia adelante. ¿Quién puede saber? Es como cuando los cristianos sufrían la persecución en el inicio. En el inicio, cuando Jesús murió, resucitó y subió al cielo y se inició el Evangelio. Y la Biblia dice que hubo una gran persecución en la iglesia, una gran persecución. Los tomaban, los azotaban, lo hacían que renuncien a Cristo Jesús, los metían presos. Muchos en el Antiguo Testamento dice muchos eran estirados a causa de la fe, eran sacrificados, muertos a espada. Sin embargo, cada uno de ellos fue probado y aprobado
porque esos que la Biblia dice que los hombres hicieron con ellos eso, son los que estaban en los cielos, debajo del altar, y lo que le decían al Señor: Señor, ¿cuándo has de vengar nuestra sangre de los hombres de la tierra? Y le fue dicho que esperen un poco de tiempo todavía, y le fue dada sendas ropas blancas. Entonces, los primeros cristianos padecieron persecución, sufrieron mucha persecución los primeros cristianos, y oraban a Dios que Dios los libre, que Dios los guarde. Oraban por los que estaban presos, y muchos presos por los cuales oraban no fueron libertados y se produjo un milagro. Muchos partieron, se fueron con el Señor, como Esteban, por ejemplo. Esteban, la Biblia dice que él era lleno del Espíritu Santo, sin embargo, cuando empezó a hablar, se llenó de ira el corazón de los que lo escuchaban y lo apedrearon. Muchos habrán dicho: Señor, guarda a tu hijo, líbralo de todo mal, guárdalo. Sin embargo, lo apedrearon y murió. Murió por la causa del Señor. Morir por la causa de Cristo, hermano, es una honra. ¿Cuántos habrán estado orando a causa de esas persecuciones por Saulo? Saulo era terrible cuando persiguió a la iglesia. Cuando Saulo persiguió a la iglesia, pero sufrieron un montón de familia, un montón de hermanos, sufrieron, y él daba el consentimiento. Cuando mataron a Esteban, daba el consentimiento y perseguía, iba hasta ciudades lejanas buscando a ver dónde están los que son del nombre para llevarlo preso y meterlo preso en Jerusalén. ¿Cuánto oraron para que detenga a ese malvado Saulo? Señor, detén ese malvado Saulo, tanta persecución que nos hace. Pero ¿quién podía entender que ese malvado después iba a ser un siervo de Dios? ¿Quién podía entender que ese ladrón que hoy roba, mañana puede ser un predicador y un gran hombre de Dios? ¿Quién puede ser que aquella mala mujer mañana pueda ser una sierva piadosa del Señor? ¿Quién puede ver el futuro? Nadie lo puede ver. ¿Se da cuenta? No podemos ver el futuro, pero nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios, ir por todo el mundo, predicarle a todo el evangelio, sabiendo que el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? No es preguntarle cuál es su condición, sino confesar que Jesús es el Señor para que lo reciban como su Salvador. No somos enviados a preguntar la vida de nadie. No tenemos derecho a saber y a querer inquirir sobre la vida de nadie. Nosotros tenemos el derecho y la autoridad de anunciar que Jesús es el Salvador para todo aquel que en Él creyere. Anunciar, nada más que anunciar, nada más. Entonces, ¿quién iba a decir que aquel varón tan malo, Saulo, tan malo, después se convierta en un hombre tan consagrado para el Señor? ¿Quién iba a decir? Por eso cuando usted lee el libro de los Hechos, capítulo 22, ahí narra la conversión de Saulo, como él yendo de camino, dice, le resplandeció una luz. Y el verso 9 de Hechos, capítulo 22, dice: y los que estaban conmigo, vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Cómo? Allí se te va a decir todo lo que ya está ordenado que tienes que hacer. Así que ya de él y de su vida ya estaba escrito, de todo lo que tenía que ser, del trabajo que tenía que hacer, la anunciación que tenía que hacer. Pero usted lo veía al presente, en el tiempo de la persecución, y era un diablo, un demonio. Todos oraban: Señor, ese es Satanás, destrúyelo, que está haciendo sufrir a los hermanos, Satanás. Y cuando él quedó ciego, ¿sabe cuánto se alegraron? Dios hizo justicia, Dios hizo justicia. El malvado que nos hería, nos perseguía, nos dañaba, ha sido
herido por Dios, Dios lo hirió. ¿Quién podía entender que ese hombre iba a ser uno de los principales del servicio, al servicio del Señor? ¿Quién podía entender? Nadie. Ese es el designio de su voluntad. Usted no sabe lo que va a hacer mañana. Usted hoy lo ve como un pillo, lo ve como alguien que parece que no tiene arreglo, lo ve como alguien que parece que es enemigo de la cruz de Cristo, lo ve como alguien que parece que ni le interesa el Evangelio. Usted hoy lo ve porque no puede ver hacia adelante lo que Dios va a hacer con él. No lo puede ver, no lo puede entender, pero Dios tiene un plan con él. Usted lo ve así que parece inservible, pero Dios tiene un plan con él. El que lo llamó no fuimos nosotros, fue Dios. El que lo trajo no fuimos nosotros, fue Dios, fue Dios. Por eso dice así, y dije, ¿qué haré, Señor? Y él me dijo, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas ya de antemano. ¿Y qué era lo que estaba ordenado que haga? Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 26, verso 15, dice así, para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Para ponerte, ¿por qué? Ese sinvergüenza va a ser un ministro para ponerte por ministro. Pero esa mujer mala va a ser una mujer piadosa para ponerte como una mujer piadosa. Entonces eso sale fuera de la razón. ¿Cómo puede ser que tal gente en tal condición llegue a hacer lo que Dios dice que va a hacer? No ve que es malo, Dios no ve el presente, Él ve hacia adelante lo que va a hacer. Por eso es que el creyente no tiene que hacer un juicio previo y juzgar a este y juzgar al otro y juzgar al otro y acusar al otro y extender el dedo al otro. Usted no sabe qué es lo que va a hacer Dios, porque eso está en el misterio de su voluntad. A nosotros no nos fue dicho, vayan y juzguen y condenen, sino que nos fue dicho, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Prediquen, esa es la voluntad de Dios, que prediquen, que hablen, que iluminen, que abran los ojos de los ciegos para que vean. ¿Qué haré, Señor? Dijo Pablo. Y el Señor le dijo, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. ¿Qué era lo que estaba ordenado que haga? Hechos 26:15. Para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo, los judíos, y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿A dónde lo iba a enviar? A los gentiles. Eso es una locura para un judío. Que se ha enviado alguien a los gentiles, pero está dentro del misterio de la voluntad de Dios. Si no se entiende esto por la revelación de Dios, el judío seguiría criticándolo como los que no creyeron hasta el día de hoy al apóstol Pablo. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entonces, ¿quién iba a entender la voluntad de Dios? Nadie. ¿Y cómo es que se llega a este conocimiento? Justamente por la revelación. Y cuando usted lee Hechos 26:19, hablando con Agripa, el apóstol Pablo él dice, por lo cual, Agripa, no fui rebelde a lo que Dios me dijo. No fui rebelde al llamamiento que Dios hizo en mí. Dios me llamó con propósito. Dios me llamó y yo obedecí a la visión celestial, al llamado de Dios, al propósito que Dios tenía para conmigo. Yo obedecí, no fui rebelde.
¿Sabe lo que es un rebelde? Un rebelde que no acepta la voluntad de Dios, no acepta su llamado, no acepta el servicio a Dios. Él o ella no quiere servir a Dios. Ella o él quiere tener un Dios a su medida. Un Dios al cual ella le diga o él le diga lo que él tiene que hacer para él. Pero que Dios no le diga lo que él tiene que hacer para Dios. No, que a mí no me vengan con que Dios dice, que Dios no le diga lo que tiene que hacer, pero sí que Dios haga todo lo que ella le pide. Bendice mi trabajo, bendice mi casa, multiplica esto, bla, 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 pero hacer lo que Dios dice, a mí no me vengan con eso. Quiere un Dios a su medida. No hay un Dios a su medida. Usted podrá creer que a Dios lo tiene a su medida y Dios va a hacer todo lo que usted le pida. Pero se olvida que Dios no va a hacer lo que usted le pida, sino que somos llamados para hacer lo que Él nos pide a nosotros que hagamos. Dentro del designio de su voluntad, nosotros hemos sido llamados con un fin y con un propósito. Por eso le dice, para esto te ha aparecido a ti, y empieza a decirle, para que sea ministro, para que sea testigo, para que vayas a los gentiles, para que abras los ojos de ellos, para que se conviertan de la luz de las tinieblas a la luz, para que reciban por mí perdón de pecado. Para esto, este es el plan. ¿Qué es lo que recibió el apóstol Pablo? La revelación del plan de Dios para con él. ¿Y usted no sabe el plan de Dios para con usted? ¿No sabe lo que quiere hacer Dios con usted? ¿No le fue revelado el propósito de su voluntad para con su vida? ¿No le fue revelado el propósito de Dios de llevarla a alcanzar la imagen de Cristo? ¿No le fue revelado que fue llamado para alcanzar y ser como Él, ser imitador de Dios como hijo amado? ¿No le fue revelado? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Va a ser rebelde a la visión celestial? ¿Se va a rebelar en contra de lo que Dios dice y va a querer hacer un Dios a su medida? No lo va a lograr. Él es Dios sobre todas las cosas. Él no nos necesita a nosotros lo necesitamos a Él. Nosotros necesitamos al Señor. Por eso hemos estado viendo cómo decía el Señor: alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios, no te olvides. Él te ha sacado del hoyo, del pozo de la desesperación. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Quiere decir que la voluntad de Dios es un misterio. Y se torna el misterio en una verdad revelada para con sus hijos. Por eso, como a hijo, lo disciplina, le muestra el camino que tiene que seguir. Lo ilumina para que, oyendo lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo torcido se enderece, lo que salió fuera del camino se meta de nuevo en el camino y marche en la congregación de los santos, alabando a Dios, haciendo culto a Dios, cantando, adorando, orando y escuchando lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Entonces, no hay cosa más gloriosa que la revelación del misterio de su voluntad para con su pueblo. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando con Agripa, le dice: no fui rebelde. No dijo: no, ¿qué voy a ir yo si yo me pasé persiguiendo a los hermanos? ¿Cómo yo? Cuando mataron a Esteban, yo di justamente la aceptación y di mi voto para que lo maten. Y ahora voy a ir. No, yo no voy. No, dijo: yo no fui rebelde. Dios me llamó y yo voy. Dios me dice y yo hago. Él me manda y allá estoy. Como Él dice, soy de Él. Es decir, el descubrir lo que es la revelación del misterio de su voluntad para aquel que ha creído. Y no ser rebelde a la visión celestial. Pablo dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y el apóstol Pablo, que tiene la revelación del Evangelio, de la gloria del Señor Jesucristo, en el libro de Efesios capítulo 1, verso 4,
dice lo siguiente, mire lo que dice. Según, porque ahora él viene con la revelación. Como Saulo no tenía la revelación, cae delante del Señor, entonces se produce en él algo, un cambio, una transformación. Comienza a recibir la revelación del Señor. El Espíritu de Dios viene sobre él y comienza a ser mostrado los misterios, es decir, aquellos actos divinos de Dios que están cerrados para los hombres, pero revelados para lo que son sus hijos. Y en esa revelación de Dios, el apóstol Pablo dice lo siguiente, en Efesios capítulo 1, verso 4, dice así, según, dice el apóstol, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces ahora ya vamos más allá de lo que es la revelación del misterio de su voluntad en cuanto a Pablo, sino que ahora va más allá en cuanto a la iglesia, en cuanto a los escogidos, en cuanto a los que han sido llamados por Dios. Entonces dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces habla de la revelación, de la elección de Dios antes que todas las cosas fuesen. Entonces ya pasa el tiempo el tiempo de las edades de los siglos y pasa más allá y sube a la revelación del misterio escondido de Dios, de la elección de Dios antes que todas las cosas fuesen. Así que antes que todas las cosas fuesen, estaba yo, estaba usted, estábamos todos nosotros en la elección de Dios, así que eran muchos y nosotros hemos sido escogidos, elegidos por el Señor con un propósito y con un fin. Ahí estaba usted, Dios lo escogió. Ahí estaba usted, Dios le eligió, ha elegido, la ha elegido, lo ha elegido con un fin y con un propósito. Por eso viene la revelación del misterio de su voluntad para que nosotros, habiendo oído, no seamos rebeldes a la visión celestial. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Escuchó? ¿Para qué la elección? Para alabanza. Alabanza de Dios, alabanza de la gloria de su gracia, escogido con un fin y con un propósito, y le fue revelado el misterio de su voluntad. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cuál será nuestra posición? Pablo dice, y no fui rebelde a la visión celestial. ¿Y usted qué dice usted? ¿Qué dice? Piense. Piense, ¿cuál es su pensamiento en cuanto al supremo llamamiento que Dios ha hecho? La elección fue de Dios, nosotros no escogimos, Él escogió. El llamamiento fue de Dios, nosotros no vinimos, Él nos llamó. Nuestro perfeccionamiento no es por nuestra fuerza, Él perfecciona nuestra vida y nos va llevando hasta que alcancemos el propósito de su voluntad. Así que mis amados hermanos, no desmayemos, estemos firmes en Él. Nuestro llamado es un supremo llamamiento. Y la revelación de la palabra de Dios es justamente la revelación del misterio de su voluntad. Para que conjuntamente con el apóstol Pablo digamos, no fui rebelde a la visión celestial. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. El llamado es de Dios, ha sido llamado por el Señor, ha sido llamada por el Señor. Y Dios tiene propósito, porque Él llama con propósito. Y le es revelado el misterio de su voluntad, para que conociendo la voluntad de Dios, marche, siga adelante rumbo a la perfección. Oramos, mi amado